Bueno, saludos amigos. Soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. ¿Por qué, amigos míos, si las personas ya son salvas cuando aceptan a Cristo, por qué Dios no lleva inmediatamente al cielo a los nuevos convertidos, si el cielo es a donde deben ir? Si el cielo es la recompensa del cristiano y realmente necesita escudriñar su Biblia para ver si puede encontrar una promesa definitiva en algún lugar allí, ¿por qué debe vivir el cristiano profesante después de ser completamente salvo? Si es completamente salvo cuando profesa a Cristo, acepta a Cristo, o es bautizado, o toma su decisión por Cristo, o cualquier frase que quiera aplicarle, ¿por qué un cristiano tiene que vivir en este mundo sórdido y sufrir? Leemos esto. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los librará el Eterno. Salmo 34:19. ¿Por qué el justo tiene que pasar por tantas aflicciones? ¿Por qué lees en tu Nuevo Testamento que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución? Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué tienen que sufrir? Si ya son salvos y no hay nada en esta vida cristiana, ¿por qué no se van al cielo inmediatamente? ¿O hay algún propósito en la vida cristiana después de todo? Debe haber algún propósito si Dios hace que nos quedemos aquí después de aceptar a Cristo. ¿Cuál es entonces el propósito de la vida cristiana después de la conversión? Ahora lees en Gálatas el 3 capítulo y el último versículo que, si somos de Cristo, entonces somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Si somos de Cristo, somos hijos de Abraham, es decir, israelitas, y somos herederos según la promesa hecha a Abraham. Bueno, será mejor que busques hacia atrás y averigües si esa promesa era el cielo o no, o qué era. Sin embargo, ese no es el punto que quiero traer a colación en este momento. Somos herederos, no poseedores, aún no poseedores. ¿Por qué no poseemos la recompensa inmediatamente? ¿Por qué ahora solo somos herederos? ¿Hay entonces algún propósito en la vida cristiana actual? Bueno, amigos míos, el 3 capítulo de Hebreos lo explica. Ahora que hemos estado leyendo este libro del sacerdocio, creo que quizás el libro más descuidado del Nuevo Testamento. El libro que nos habla de la misión de Jesucristo ahora. Como dije antes, la gente estudia mucho acerca de la vida de Cristo en esta tierra durante 3 años y medio de ministerio, durante su ministerio predicando el Evangelio y enseñando a sus discípulos durante 3 años y medio. Pero, amigos míos, ¿qué ha estado haciendo él ahora durante más de 1900 años? ¿Qué ha estado haciendo? Ha estado muy ocupado, ha estado en el trabajo día y noche y está en el trabajo para usted. Y por supuesto, aún más importante para nosotros, ciertamente importante en esa relación es, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ahora, hemos estado viendo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y Él está en el trabajo como sumo sacerdote. Bueno, ¿por qué los cristianos necesitan un sumo sacerdote? ¿Por qué los cristianos tienen que quedarse y vivir en esta vida? ¿Por qué necesitamos un sumo sacerdote? ¿Por qué no somos llevados al cielo inmediatamente? ¿Por qué nos quedamos y sufrimos? ¿Por qué debemos sufrir persecución? ¿Por qué es a través de muchas tribulaciones que debemos entrar en el reino de Dios? Hechos 14:22. ¿Por qué Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz? No he venido a traer paz, sino espada. Y los enemigos del hombre, sus enemigos, serán los de su propia casa, dijo, en desacuerdo contra su padre, su madre, su esposa o sus hijos, y los hijos contra sus padres o sus hermanos y hermanas. Y él dijo, si amas a un padre o a una madre o a una esposa o a un esposo, o lo que sea ser, o hijos más que yo, dijo, no sois dignos de mí. Mateo 10,
del 34 al 37. Ahora, Él representó la persecución que va a venir y a veces de aquellos en nuestra propia casa. Él representó eso, como una cruz que tenemos que llevar. Eso es parte de la persecución. Así como Él cargó su cruz, a veces nosotros tenemos que tomar una cruz de ese tipo y llevarla, si somos cristianos. ¿Por qué? Una vez más, recordará que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra que amplio es el camino o la puerta, y fácil y llano es el camino que lleva a la perdición. Muchos son que entran por ella, mas estrecha es la puerta y angosto el camino, duro, arduo, que lleva a la vida eterna, y pocos, dijo, son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. ¿Por qué? Dijo, os digo que muchos procurarán entrar en el reino de Dios y no podrán. Lucas 13, 24. Él dijo, es más difícil, por ejemplo, que un rico entre en el reino que un camello pase por el ojo de una aguja. Mateo 19, 24. Ahora, ¿por qué Jesucristo dijo esas cosas? No se escucha mucho de ese tipo de conversación hoy en día, pero eso es lo que enseñó el Salvador. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Ahora, en este tercer capítulo de Hebreos encontramos mucho de esa razón. Como el Espíritu Santo dijo, hoy, si usted oyere su voz, Hebreos 3:7, ahora que se cita directamente del Salmo 95, el Salmo 95, versículo del 7 al 11. Y él cita ese salmo completo que toma el resto del versículo 7 y 8, y el versículo 9 y el versículo 10 y el versículo 11. Y luego el apóstol Pablo, quien escribió Hebreos, o se supone que escribió Hebreos, vuelve a su propio discurso luego de nuevo en el versículo 12. Por tanto, ahora aquí está lo que se echa. Como dijo el Espíritu Santo, si tú quieres hoy, escucha su voz, Hebreos 3:7. Ahora David escribió eso, pero aquí en el Nuevo Testamento usted encuentra eso. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo lo dijo, y solo lo dijo a través de David. Y David se usa solo para escribirlo. Ahora, solo hay una pequeña cosa que notar de pasada. Esto nuevamente afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Y esta es la Escritura del Antiguo Testamento. Hay una vida que tenemos que vivir como cristianos y aferrarnos a esa vida cristiana para que no lleguen a estar destituidos de ese estado de gloria futura que Cristo había preparado para ellos. Quiero decirles, mis amigos, muy pocas personas tienen alguna idea de lo que es esa gloria futura, que es al final de esta vida. Si perseveramos hasta el final y si vencemos, si somos salvos, porque el que persevere hasta el fin, dice su Biblia, y así lo dijo Jesucristo, ese será salvo. Será en el futuro, Mateo 24:13. Ahora, las palabras implican fuertemente, dice este comentario, como he hecho toda la epístola, todo el libro de Hebreos, la posibilidad de caer de la gracia de Dios y de perecer eternamente. Quiero que noten que ahora una vez más este versículo 7. Por tanto, como el Espíritu Santo dijo, si ustedes escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como ellos hicieron en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3, del 7 al 8. Es decir, en los días de Moisés, ciertamente implica la posibilidad de caer de la gracia de Dios y perecer eternamente. Ahora bien, Dios les ordenó que hicieran ciertas cosas. Una cosa que tenían que hacer era simplemente sacar de raíz al enemigo de las naciones allí, esa gente. Dios iba a usar a los israelitas para castigarlos porque ese pueblo había desafiado a Dios y estaban haciendo las cosas que los estaban lastimando, y fue por su propio bien que sucedió, de hecho. Pero los israelitas no obedecieron a Dios. Los israelitas habían recibido esta orden. Partieron de Horeb y avanzaron 3 días de camino, Números 10:33, hasta que llegaron a Tabera, Números 11, donde provocaron a Dios por 4ª vez, murmurando por falta de carne para comer. Luego fueron a Hazerot, Números 11:35, y de allí fueron
a el desierto de Parán y un lugar llamado Cades, Números 13:26. Y así fue. No creo que sea mejor que me tome el tiempo para leerlo todo, pero querían un hombre que los guiara de regreso a Egipto nuevamente. No querían continuar. Continuamente desafiaron y desobedecieron a Dios. Ahora el punto es este. Dios los había sacado de Egipto y de su esclavitud por medio de una serie de milagros divinos. Y Dios les había mostrado que Él era Dios. Él les había probado con estos milagros que Él era Dios. Pero los milagros nunca parecen convencer a nadie. Aquí hicieron otro dios de oro, sus aretes de oro y todo mientras Moisés estaba en el monte. Y refunfuñaban porque no tenían pan, refunfuñaban porque no tenían agua, refunfuñaban por esto y aquello. Se negaron a entrar en la tierra de Canaán, como Dios dijo. Ahora el Espíritu Santo dijo en el tiempo de David, a través de David a los israelitas entonces, lo cual fue cientos de años después de Moisés. Y ahora aquí está Pablo usándolo para nosotros hoy. Ahora tenían un día en el tiempo de Moisés. Ahora hay un día llamado hoy en el tiempo de David. Si ustedes escuchan su voz, no endurezcan sus corazones, como en el tiempo de Moisés, en la provocación en el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres, dice Dios, me tentaron y vieron mis obras 40 años. Hebreos 3 del 7 al 9. ¿Qué obras de Dios vieron? Bueno, Dios los liberó por milagros de Egipto. Dios envió el maná del cielo. Dios envió las codornices para comer. Dios hizo una cosa tras otra. Cuando estaban enfermos, Dios apareció y dijo, yo soy Yahvé Rafa, Éxodo 15:26, que significa Dios tu sanador, tu Dios sanador, yo soy el Dios que te sana. Y él dijo, no pondré sobre vosotros estas enfermedades de los egipcios, con tal de que me obedezcáis y anduviereis en los caminos que yo os voy a indicar. Éxodo 15:26. Y Dios les dio los caminos que los habrían llevado a descansar. Eso los habría llevado a la paz. Eso los habría llevado a la felicidad. Dios los estaba liberando de la esclavitud. Dios los estaba liberando de la miseria y del sufrimiento. Y les estaba mostrando el único camino por el que podían ir, que los conduciría a la felicidad, a la paz y a la prosperidad. Dijo que sería una tierra que mana leche y miel. Éxodo 3:8. Sería una tierra próspera. Les prometió que si le obedecían entrarían en esa tierra, tendrían paz. Dijo que sus cosechas durarían todo el año, desde el momento de la siembra hasta la cosecha y todo el año. Y él dijo que si alguna nación viene a invadirlos, pues 10 de ustedes harían huir a 100 y 100 de ustedes pueden expulsar a otros 10,000. Levíticos 26:8. Pues podría haber conquistado a cualquiera y volver y traer paz inmediatamente. Pero sabes que nunca obedecerían a Dios. Así vieron las obras de Dios 40 años. Por lo cual, versículo 10, Dios dice, me entristecí con esa generación. Ahora esto se dijo en el tiempo de David, escrito en los Salmos. Me entristecí con esa generación y dije, siempre hierran en su corazón y mis caminos no han conocido. Hebreos 3:10. Ahora, aquí está el comentario sobre eso en el comentario de Clark. Por lo tanto, Dios dice que se entristeció. Dios se representa a sí mismo como el padre de esta gran. Él dice familia judía. Bueno, no todos eran judíos. De hecho, ninguno de ellos se llama judíos en ese tiempo. Serían hijos de Israel, no hijos de Judá. Los judíos son los hijos de Judá, o sea, el pueblo que estaba en la nación llamada Judá. Algunos de ellos los hijos de Benjamín y así sucesivamente. Por lo cual me entristecí. Dios se presenta como un padre para esta familia israelita, para cuyo consuelo y sostén él había hecho todas las provisiones necesarias
y a quienes él había dado toda prueba de ternura y afecto paternal, y porque le desobedecieron y anduvo de tal manera que no podían sino ser miserables. Por lo tanto, él se presenta como afligido y sumamente disgustado. ¿Por qué? Porque estaban trayendo sufrimiento sobre sí mismos, porque él era el Padre para ellos, porque él los amaba y no quería verlos traer tanta infelicidad, sufrimiento y miseria sobre ellos mismos. Dios los estaba liberando de la miseria, Dios los estaba liberando de la esclavitud, Dios les había mostrado el camino que conduciría a la paz y a la prosperidad permanentes, y a todo lo bueno. Ahora, todo eso fue material, pero es un tipo, mis amigos, para nosotros hoy. Dios te está liberando cuando te conviertes de la esclavitud del pecado, que es la rebelión contra Dios, y el ir en contra de su camino. Y la vida cristiana está representada por su viaje a través del desierto. Y mis amigos, si tan solo van por el camino que Dios dice que sigan, y hay un camino. Y la vida cristiana es un camino, y así se llama en todo el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo y los demás predicaban el Evangelio. Es un modo de vida. El mensaje completo aquí es que hay un camino por el cual podemos llegar al descanso final. No solo Canaán. Canaán fue un tipo de entrar en el reino de Dios y la inmortalidad y la eternidad de paz hasta que seamos como Dios, como lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Pero muchos de nosotros somos desobedientes como ellos. Nos quejamos, decimos, oh, no queremos seguir el camino de Dios, queremos seguir nuestro propio camino. Y a veces queremos volver atrás, y vamos a caer como ellos cayeron si lo hacemos. Tal vez prefieras seguir en tu letargo y arriesgarte. Pero vas a sufrir si lo haces, y va a ser llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42. Ahora, aquí está hoy, y mientras es hoy, David dijo, no endurezcáis vuestro corazón, Salmo 95:8, sino rasgad vuestros corazones y volveos a Dios con ellos. Pues bien, mirad, hermanos, nos dice ahora el apóstol Pablo, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3. Un corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:12. Ahora permítanme leer eso en la traducción revisada moderna aquí, solo una vez más, en ese versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en alguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que os lleve a apartaros del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros todos los días mientras se llame hoy. Hoy, mis amigos, es un día peligroso. Estáis viviendo en tiempos terribles, ahora mientras se llama hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:12 y 13. Y el pecado es la transgresión de las leyes de Dios, y esas leyes son leyes vivas, están en movimiento, están en acción, no son solo algunas ideas escritas en un papel o simplemente en tablas de piedra. Mucho más que eso, realmente están vivas, están en movimiento, como la ley de la gravedad, las leyes de la química, las leyes de la física. Porque somos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Hebreos 3:14. Pues bien, a continuación, exhortaos unos a otros mientras se llama hoy, en el versículo 13, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:13-14. Oh, una vez que estás en gracia, ¿no siempre estás en gracia? Si te aferras hasta el final, si eres vencedor, si creces en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, de lo contrario, bueno, simplemente te vas a quedar en el camino, y ese será el final. Ahora, mientras se dice, hoy, este es el día en que vivimos, es un día peligroso, es un día espantoso, mientras se dice hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos, cuando oyeron, provocaron, pero no todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. Pero ¿con quién se entristeció 40 años?
¿No fue con los que habían pecado, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? Hebreos 3, del 15 al 17. Toda esa generación, la hemos estado analizando en transmisiones pasadas, toda esa generación cayó con la excepción de 2 hombres. Todos cayeron en el desierto. Ninguno de ellos jamás pudo ir a la tierra de Palestina, que les dio paz física y descanso de la esclavitud física que habían tenido en Egipto y de las dificultades de atravesar ese desierto, la montaña y el desierto por el que tuvieron que atravesar el monte Sinaí y en esa península del Sinaí y regresar a Palestina nuevamente. Ahora bien, ese es el tipo, mis amigos, de que somos liberados por el poder de Dios de la esclavitud del pecado. Y el pecado es meramente la transgresión de las leyes de Dios. Primera de Juan 3:4. El crimen es pecado. ¿Cuándo llamamos pecado al crimen? Bueno, no lo hacemos muy a menudo, ¿verdad? Así es, el crimen es pecado. Hacer las cosas que violan las leyes de Dios, como el asesinato, el robo y el adulterio y todo ese tipo de cosas, todo es pecado. Entonces vemos que ellos no pudieron entrar por incredulidad. Pues bien, ustedes tampoco pueden. Ustedes. Ahora, aquí está. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes? Hebreos 3:18. Esa es la traducción revisada moderna, aquellos que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar por causa de su incredulidad, que la incredulidad y la desobediencia se usan como sinónimos en la misma cosa. Ahora, ellos comenzaron a quejarse tan pronto como llegaron aquí al desierto de Sin, antes de llegar al monte Sinaí. Y aquí está incluso antes de que supieran algo acerca de un antiguo pacto que Dios iba a hacer con ellos, antes de que supieran algo acerca de una ley de Moisés. No había llegado ni una línea, ni una palabra de la ley de Moisés. Pero antes de ese tiempo, antes del antiguo pacto, antes del sacerdocio levítico. Entonces el Eterno dijo a Moisés, tenían hambre, se quejaban y refunfuñaban porque no tenían suficiente para comer, y Dios dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, yendo para enviaros maná directamente del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá una cierta cantidad cada día, para que yo los pruebe a muchos, si andarán en mi ley o no. Es Éxodo 16:4. ¿Qué? ¿Se enteró qué? Si andarán en mi ley. Éxodo 16:4. Esto es 2 semanas antes de que llegaran al monte Sinaí. Ahora escuche, he escuchado a muchos decir eso. ¿Por qué la ley no fue dada hasta que llegaron al monte Sinaí y Moisés les dio la ley? Bueno, este es Dios hablando de la ley de Dios. Y esto es antes de Moisés, es decir, la ley de Moisés. Esto es antes del antiguo pacto, es antes de todas esas cosas. Y Dios quiere saber ahora si van a caminar en su ley o no. Y Él va a usar la misma manera en que les envía este sustento físico, este pan, este maná del cielo para probarles, si obedecerán o no. Ahora, aquí la cosa era desobediencia, ¿no era allá atrás? Muy bien, ahora, ¿cuál fue su desobediencia? Y acontecerá que en el 6º día prepararán lo que traigan, y será el doble de lo que recojan diariamente. Así bajando ahora al versículo 22. Y aconteció que en el 6º día recogieron el doble de pan, 2 gomers por hombre. Y vinieron todos los príncipes de la congregación y se lo dijeron a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el descanso del día de reposo santo al Eterno. Éxodo 16:5, 22 y 23. Mañana, este era un día que llamaríamos viernes hoy, y él dijo, mañana será el resto del día de reposo santo para el Eterno. Hornead lo que coceréis hoy, y hiervan lo que ustedes cocerán, y lo que sobrare, déjenlo para que se guarde hasta la mañana. Éxodo 16:23. Ahora bien, cada 2 días, si ponían algo encima hasta la mañana y trataban de mantener algo encima, criaba gusanos y apestaba. Ahora les dice que lo hagan en esta noche.
Y ese día en particular vino el doble, hubo un milagro de Dios. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés mandó, y no apestó, ni hubo en él gusano. Éxodo 16:24. Pero cada 2 días de la semana apestaba y había un gusano. Dios les está mostrando si el tiempo se perdió por un milagro. Alguna gente dice, bueno, no creo que sepamos qué día es el sábado. No creo que sepamos en qué día descansó Dios en la creación. Muchos de ellos tampoco lo creían, pero Dios se lo está mostrando con estos milagros. Así que ahora, aquí llegó la mañana y no había criado gusanos ni apestaba, y aquí está en el día de reposo. Y entonces Moisés dijo, comed eso hoy, porque hoy es el día de reposo para el Eterno. Hoy no la hallaréis en el campo. 6 días la recogeréis, mas el séptimo día, que es el sábado, no habrá en él ninguna. Y aconteció que salió algo del pueblo en el séptimo día para recoger. Éxodo 16. Ahora pensaban que el tiempo se confundió. O pensaron, bueno, no veo dónde hace ninguna diferencia qué día es el sábado. ¿Qué diferencia puede hacer siempre y cuando sea un día entre 7? No hace ninguna diferencia qué día es. Salgamos y reunámonos hoy y hagamos de este un día de trabajo y guardemos el domingo ahora. Descansemos mañana. Entonces ellos salieron al séptimo día a recoger y no hallaron. Éxodo 16:27. Ahora, ¿qué pensó Dios al respecto? No hizo ninguna diferencia, ¿verdad? ¿Por qué no más de lo que lo hace hoy, verdad? Escuche. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusáis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo 16:28. Los mandamientos de Dios y las leyes de Dios, no las leyes de Moisés. Él no dijo, ¿hasta cuándo te niegas a guardar las leyes de Moisés? La ley de Moisés ni siquiera fue dada hasta mucho después de esto. Esta era la ley de Dios y Dios los estaba revisando. Dios los estaba probando, si caminarían en su ley o no. Mis amigos, les estoy mostrando cuál fue su incredulidad, que no pudieron entrar en su reposo. Escuche, mirad que el Eterno os ha dado, no Moisés, el Eterno os ha dado el día de reposo. Por eso os da en el 6º día pan para 2 días. Quedaos cada uno en su lugar, que nadie salga de su lugar en el 7º día. Éxodo 16:29. Así que el pueblo descansó el 7º día. Ahora bien, vaya muy rápido aquí a Éxodo 32, en los primeros 4 versículos. Quiero que se den cuenta de cómo pecaron. Quiero que se den cuenta de cuál fue su incredulidad. No creían en Dios. No creían que hiciera ninguna diferencia. No creían que tenían que obedecer. Ellos pensaron, bueno, podemos estar bajo la gracia, ya sabes. No tenemos que estar bajo ninguna ley. No tenemos que obedecer. Podemos ser tan insolentes con Dios como queramos. Haremos lo que creamos que es correcto. Eso es lo que hicieron. Capítulo 32, Éxodo, comenzando ahora con el versículo 1. Y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, eso fue mientras estuvo allí arriba con Dios durante 40 días, justo después de que Dios les había dado los 10 mandamientos. El pueblo se reunió con Aarón y le dijeron a él, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso es lo que pensaban acerca del hombre que Dios envió para guiarlos. Ahora el versículo 2. Y Aarón les dijo, cuando dijeron que no sabían qué había sido de Moisés, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en las orejas, y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de mano de ellos y lo modeló con un cincel, después de haberlo hecho un becerro de fundición, y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto.
Éxodo 32 del 1 al 4. Así es como se ve Dios. Bueno, entraron en la idolatría. No necesitaré leer el resto. El tiempo es fugaz, así que los versos 7 y 8 los iba a leer. Bien, aquí. Y el Eterno dijo a Moisés: Ve, desciende, porque tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se han desviado pronto del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Éxodo 32 del 7 al 8. Ahora bien, ¿cuáles fueron los dos grandes pecados de Israel? Adoraron ídolos y quebrantaron el sábado de Dios. Ahora bien, Dios les había dicho en Levítico 26. Él dijo: Acordaos de obedecerme. Si obedecéis mi voz, seréis la nación más próspera de la tierra. Y no haréis para vosotros ídolos ni esculturas para inclinaros ante ellos. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Mis sábados guardaréis y mi santuario reverenciaréis. Yo soy el Eterno. Si anduviereis en mis estatutos y guardareis mis mandamientos y los hiciereis, entonces os haré llover a su tiempo y la tierra dará sus frutos. Levítico 26 del 1 al 4. Te daré paz en la tierra y te convertirás en la nación más grande de la tierra, y así sucesivamente. Pero si no lo haces, entonces él dijo que te voy a castigar 2520 años. No lo hicieron, y esos fueron los dos pecados que impulsaron tanto a Israel como a Judá. Quería continuar ahora en el capítulo 20 de Ezequiel y luego en el capítulo 17 de Jeremías. Tendré que esperar hasta mañana. Oiga, le voy a mostrar que esos fueron los dos grandes pecados sobresalientes por los cuales no fueron fieles, que fueron desobedientes. Por lo tanto, capítulo 4, mientras la promesa de entrar en su reposo permanece, para nosotros hoy, mientras es hoy para ti y para mí ahora, temamos que ninguno de ustedes sea juzgado por no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. Y van a ver, mis amigos, que tenemos que ser obedientes exactamente de la misma manera que ellos lo hicieron. Mis amigos, está igualmente mal hacer un ídolo con aretes de oro o cualquier otra cosa y adorarlo hoy como lo era antes. Y es tan malo quebrantar cualquiera de los mandamientos de Dios hoy, como lo fue entonces. Y quiero decirles que sí hace una diferencia para Dios. Escuche, algunos de ustedes han tenido dudas acerca de esta cuestión del sábado. Muy bien, tal vez el tiempo se ha confundido o se ha perdido. Escríbanos para nuestro folleto. ¿Se ha perdido el tiempo? Y escriba para nuestro folleto sobre ¿qué día es el sábado cristiano? Ahora. Por supuesto, ahora estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el día correcto hoy? Si te has confundido en eso y quieres saber la verdad, escribir para ese folleto ¿qué día es el sábado cristiano? Y otro folleto y tienes que mencionarlos por nombre, así que menciónalos por nombre. ¿Se ha perdido el tiempo? Y escriba para nuestro folleto sobre ¿qué clase de fe se requiere para la salvación? Puede ser salvo por fe, justo. Creer, Romanos 10:9. Pero es una fe viva y no muerta, y la mayoría de ustedes, mis amigos, han estado confiando en una fe muerta, porque no sabían qué tipo de fe los salvaría. Escriba para ese folleto sobre la fe, no hay cargo. Así que, hasta mañana entonces. Adiós, amigos.